obviamente en marco de lo que estaba realizando el proyecto Musel desde sus comienzos en el 2014-15 y está asociado a la línea más ambiental del centro, principalmente tres líneas. Esta es la línea que está preocupada de la variabilidad del ambiente. Y en este caso lo que estaba desarrollando el centro son monitoreos ambientales y destinados un poco orientados a la variabilidad de los sistemas de cultivo de mitilios a lo largo de Chile. Por eso pueden ver aquí una larga lista de autores, ¿cierto? Es un esfuerzo bien de varios investigadores. Y, okay, perdón. Entonces, lo que vamos a mostrar acá tiene relación con eso. Como mencionaba, nuestro trabajo se ha centrado, ¿cierto?, en el área de la miticultura, y vemos que ¿cierto? La acuicultura, si bien ha ido ganando espacio para la producción, en este caso de recursos, y vemos que desde los años 90 ya la acuicultura tiene un peso más importante en el manejo de los recursos en comparación con la pesca. Y si vemos el gráfico de abajo, ustedes pueden apreciar, por ejemplo, un ejemplo específico para el caso del chorito, ya de los años 2000, 2011, las toneladas descargadas son sobre 300.000 toneladas al año para este recurso. Estos recursos están principalmente siendo cultivados y producidos en la zona costera, ¿cierto? Y hay obviamente gente que trabaja más en el tema, eh, conoce más al detalle esta información, pero podríamos generalizar un poco y ver que hay dos grandes centros de producción, en este caso de mitilios, en el norte, principalmente destinado al cultivo del ostión del norte, y en el sur, en la 10ª región, si bien hay varios otros recursos que están siendo cultivados, se podría decir que el más importante es el del mitilio chilense. En el caso del sur, ¿cierto?, cómo es el ambiente donde estos cultivos se están desarrollando, es en el sistema de Torino, ¿cierto? Sistemas de fiordos y de canales, los cuales son ecosistemas de Torino, los cuales están fuertemente influenciados obviamente por las mareas, la fuerte precipitación del área, más aporte de agua, de aguas dulces, perdón, por la descarga de los ríos, la entrada de agua marina, ¿cierto? La entrada de agua marina, ¿cierto? Las corrientes marinas, y obviamente el efecto antropogénico por las actividades que se desarrollan en la zona. Como mencionaba, uno de los efectos importantes es la entrada de agua dulce para el agua, perdón, para la zona en la Patagonia. ¿Qué significa esta entrada de agua dulce? Principalmente entrada de materia orgánica, ¿cierto? Materia orgánica que ha sido respirada, y al haber mayor oxidación de la materia orgánica o respiración, ¿cierto?, es agua que tiene un mayor contenido de CO2, ¿ya? La presión parcial de CO2 aumenta, por ende también es agua que tiene un pH más bajo, lo que nos da, ¿cierto?, esta posibilidad o sea, el hecho de tener agua que es un poco más ácida, ¿cierto?, de lo que del promedio para el océano. ¿Cierto? Es un sitio, ¿cierto?, de interacción, como mencionaba antes, de alta salinidad desde el océano, baja salinidad entre agua dulce desde los ríos. Y además es una zona que tiene una alta estacionalidad en su productividad durante el año. Estas son imágenes, abajo ven imágenes satelitales de color, en fondo la cantidad de microalgas, en rojo los valores más altos, en amarillo y verde las concentraciones más bajas de microalgas, y vemos como desde enero del verano, por ejemplo, hacia el otoño-invierno, esta productividad baja en valores considerables. Entonces tenemos una zona con varias influencias locales, ¿cierto?, y con ciclos temporales también en sus cambios. Además es una zona influenciada por efectos remotos. Todos recordaremos el año verano 2015-2016, el Niño, que también afectó a la zona, y vemos, ¿cierto?, que estas señales remotas afectan también la zona. En la gráfica de abajo podemos ver también cómo los patrones ya atmosféricos también son importantes en la zona, como a través del tiempo ha disminuido la precipitación, por ende también
en gris se ve ahí también la disminución del caudal de algunos ríos, un ejemplo para el río Pueblo, que obviamente van a afectar cada una de las actividades que se desarrollen en estos ecosistemas. Por ende, si en esta zona tenemos procesos de acuicultura, es una zona que tiene puede tener una fuerte vulnerabilidad a estos efectos, fenómenos, perdón, locales, ¿ya? Por ejemplo la acidificación, y también muchas de estas variables remotas van a afectar, ¿cierto?, a estos procesos productivos. También está el cambio del uso de suelo, ¿cierto? Hay bastante plantaciones forestales, por escorrentías, eso también puede afectar. Y si vemos cómo el ambiente afecta a los recursos, aquí sencillamente dos ejemplos, hay bastantes en literatura, como por ejemplo los cambios de temperatura y los distintos pH van a afectar tanto el grosor de la concha, el peso seco y la biomasa. En este caso son experimentos realizados por ostiones, ¿cierto? Diferentes pH y temperatura, menor grosor de la concha, más bajo peso, menor biomasa. Incluso si se observan en el lado derecho de la pantalla algunos ahora atributos no tan experimentales ni biológicos, sino que atributos de mercado en este caso, son experimentos hechos con choritos, una tesis doctoral que se está desarrollando. Vemos cómo mayor CO2, es decir, más bajo pH, puede afectar tanto a juveniles como a adultos en el color, la pérdida de color de la concha y una mayor pérdida de color en organismos que han estado sometidos a más altas concentraciones de CO2. La dureza de la concha también va a cambiar. Incluso si se miden algunos ácidos grasos, el valor nutricional baja, ¿cierto?, en organismos que han sido sometidos a aguas que en este caso son más ácidas que de lo normal. Yo podemos ver un poco los atributos de mercado en un escenario futuro. Por ende, y teniendo en cuenta lo anterior, ¿cierto?, el centro ha querido tener alguna participación en lo que es la variabilidad del ambiente. ¿Y cuál es el objetivo de nuestro monitoreo en estas zonas? Observar obviamente la variabilidad de ciertos parámetros importantes asociados a los cultivos de bivalvos en la zona costera, en este caso en la zona sur. Además hemos querido determinar la variabilidad del sistema de carbonatos, cuando son los elementos o los iones que son importantes en la construcción de conchas de los organismos bivalvos. Establecer estos rangos de variabilidad, generalmente incluso estos aspectos locales que revisábamos anteriormente son totalmente desconocidos en su variabilidad. Definir estos rangos ambientales, poder de esa forma diferenciar cuáles son ambientales, cuáles son efectos antropogénicos, etc. Y con esto obviamente tratar de generar o tratar de entregar algunas herramientas para el manejo de la zona costera frente a estas eventuales perturbaciones ambientales. Entonces, ¿qué hemos estado realizando? Son estos sistemas de observación o monitoreo en el sur de Chile. Estamos en el área de la Patagonia, acá, la Patagonia Norte, alrededor de la isla Chiloé. Hemos ubicado 2 sitios de muestreo. Uno es Quiquel, un poco más al norte, cerca de Dalcahue, como pueden apreciar acá. Y Virupuy, que es un poquito más al norte de Chonchi. Quizás si ven con detalle las imágenes de Google Earth, pueden ver que alrededor están los centros están las líneas de engorda de cultivos de chorito. ¿Qué tenemos montado? ¿Qué equipos estamos utilizando y cómo hemos estado trabajando? Hemos construido este tipo de balsas, ¿cierto?, de 5 por 5 metros, que están, como decía anteriormente, inmediatamente al lado de las líneas de cultivo de chorito. Y bajo esta plataforma, a 4 metros de profundidad, ya que las cuelgas de chorito llegan hasta 8 metros, ¿cierto?, hemos tratado de hacer agua media acá, situamos nuestros equipos bajo nuestra balsa. Y hemos trabajado con 2 equipos, uno es el Water Quality Monitor, WQM, de Wet Labs y Siebert, ¿cierto?, son marcas reconocidas e importantes para sensores oceanográficos, y un CIFET, que es de Satlantic, los cuales hacen mediciones de distintos parámetros. ¿Qué parámetros están estimando y más o menos en qué rangos y exactitud tienen estos equipos? El primero, el WQM, ¿cierto? Tenemos temperatura, conductividad del agua, perdón, para calcular salinidad, oxígeno disuelto, clorofila, ¿cierto? Y el CIFET es el equipo que mide el pH en este rango, ¿cierto? Son equipos bastante someros, pero en este caso, estas plataformas de observación son extremadamente someras, ¿cierto? Se pueden ver desde la costa y, como decía, están asociadas a los cultivos de chorito en el sur.
Como mencionaba antes, estos equipos están a 4 metros de profundidad, y es un muestreo de alta frecuencia temporal, ya que podemos programarlos fácilmente. Si no me falla la memoria, los equipos pueden medir desde cada 5 minutos a cada 3 meses. En este caso los hemos programado para medir cada 1 hora. Quiere decir que cada equipo en forma sincronizada se activa a 1 hora específica durante 20 segundos, hace mediciones, son alrededor de 160 frames, o sea, son como 8 mediciones por segundo de cada uno de ellos, se inactiva y a la hora siguiente vuelve a ocurrir el mismo proceso. Y esto está funcionando, están activos estos sensores desde agosto del 2015. Ahora, lo importante de este monitoreo, y esto lo quiero recalcar bastante, es que no es, el monitoreo ambiental en este caso no es solamente mantener equipos ahí y que estén encendidos, por decirlo de alguna forma, para que hagan mediciones, sino que también es el trabajo, en este caso mensual, periódico, de visitar los sensores para hacer desde lo más básico, desde la limpieza de ellos, para que funcionen apropiadamente y puedan medir lo que realmente nos interesa. Recuperar la información, porque estos datos están offline, no están conectados en línea, no se pueden adquirir directamente, por ejemplo, cada 1 hora, sino que hay que, en terreno en este caso, recuperarlo. Y acá lo importante, donde el centro también ha destinado bastantes fondos y esfuerzo en investigación, es hacer la validación de esta información, o sea, asegurarnos que los sensores están trabajando correctamente durante todo el periodo de estudio. Si bien, como mencionaba, están desde agosto del 2015, es un periodo bastante largo y a alta resolución cada 1 hora. Por lo cual, en cada una de estas salidas validamos, por ejemplo, los datos de los sensores de temperatura, salinidad, oxígeno, utilizando un CTD, que está previamente calibrado también. Hacemos mediciones de clorofila, hay mediciones, perdón, aquí no está incluido de nutrientes para hacer cálculos posteriores también, y hay muestras in situ de pH para poder validar pH utilizando los métodos químicos, para poder validar los datos del sensor de pH, del SIF. Algunos de los resultados, voy a tratar de no ser tan extenso acá y describir la visión general de lo que vemos. Y si ustedes ven temperatura arriba, un poco más abajo, clorofila, ¿cierto? Que es el proxy para la cantidad de microalgas o alimentos, si pensamos en el caso de los choritos, y oxígeno, en el gráfico D, vemos una fuerte variabilidad estacional. Esto claramente se nota en las estaciones del año acá, a comienzo de septiembre, el incremento de la temperatura, mitad del verano, disminución ya en otoño-invierno, el año siguiente el mismo proceso, ¿cierto? Y un proceso similar o cambios similares para lo que es clorofila y oxígeno. Si seguimos mirando la clorofila en el gráfico C, vemos de nuevo esta fuerte variabilidad estacional. Estos son los dos sitios de estudio, en rojo Vilupui, perdón, en azul Vilupui y en rojo Kickel, y vemos aquí un patrón interesante. Un año, por ejemplo, uno de los lugares tuvo alta clorofila, pero después, por ejemplo, en azul Vilupui tuvo alta clorofila en el 2015, pero luego sus valores se mantuvieron más bajos, ¿ya? Entonces hay cambios importantes entre sitios también en la zona de canales. Vemos que también el agua está bastante oxigenada, ¿cierto? Son zonas someras, sobre casi 4 ml de oxígeno por litro. Y si observamos los datos provenientes del sensor de pH, también observamos esta fuerte variabilidad. ¿Ya? El rango general de pH va cerca de los 7,6 a los 8,3. En general el océano, si tratamos de calcular un promedio, está cerca de 8,1, 8,2 unidades de pH. Si nos acercamos a la zona costera, la variabilidad es mucho más alta y esto es un buen ejemplo, ¿cierto? 7,6 es agua un poco más ácida, aquí tenemos también fuerte influencia del agua dulce, ¿cierto? Y estos valores bajos están más asociados a los periodos invernales versus los periodos más estivales, ¿cierto? Primavera, verano, con pH más alto, pero también con un rango de variabilidad más alto. Y además observamos que aquí un importante parámetro, hay una fuerte relación, perdón, entre lo que es el pH y el oxígeno disuelto, más que, por ejemplo, clorofila, que es lo que podríamos pensar para una zona costera. Y eso lo hace ser una zona bastante interesante, que lo vamos a detallar más adelante. Como mencionaba antes,
nosotros validamos los parámetros de los sensores y uno de los trabajos fuertes acá es validar los valores de pH. Entonces, cada vez que visitamos las zonas, nosotros medimos pH químicamente usando ¿cierto? Este método potenciométrico, y acá podemos apreciar un poco el ajuste que realizamos para poder validar esta información, corregir en el fondo los datos del sensor. Tenemos la relación entre los valores medidos con el método químico versus lo que está midiendo el sensor. Es una relación bastante buena para una zona que varía mucho, ¿cierto? Una zona costera. Y además, cuando queremos estimar, por ejemplo, la variabilidad del sistema de carbonato, que en el fondo son los elementos que los organismos calcificadores van a utilizar para construir su concha, debemos tener dos parámetros medidos. En este caso, el sensor nos está aportando solamente pH, uno solo, y hemos estimado, no en forma directa, ¿cierto? Calculado, en este caso, la alcalinidad, que es la cantidad de iones que están disueltos en el agua, ¿cierto? Iones borato, iones silicato, iones fosfato. Hemos estimado esta relación salinidad-alcalinidad tomando mediciones a la par, ¿cierto? Pares de muestra de salinidad y alcalinidad para calcular esta relación y a través o utilizando los datos de salinidad del agua poder calcular la alcalinidad. Entonces, en este caso tenemos pH estimado desde nuestro sensor, alcalinidad utilizando este método, y mediante el software CO2sys podemos calcular el resto del sistema de carbonato. Utilizamos ciertos parámetros para calcularlo, y con esto, ¿cierto? Tenemos, como mencionaba recién, la forma en que calculamos la alcalinidad total del agua, la cantidad de iones presentes en el agua, la presión parcial de CO2, ¿ya? Y este índice omega aragonita que también nos va a dar una señal de qué tan saturada está el agua con estos iones, y si el índice es alto, entonces los organismos calcificadores se podría decir que tienen un mejor desarrollo, ¿cierto? No tienen que utilizar energía para otros procesos metabólicos, están bien en cuanto a la calcificación. Si los valores son bajos, por ejemplo, bajo 1, entonces podemos hablar de un sistema que está bajo saturación y los organismos podrían tener problemas para su calcificación. Entonces acá tenemos el resultado. Arriba están de nuevo la misma gráfica para los valores de pH, ¿cierto? Que la variabilidad estacional, el rango que antes mencionaba. Y como mencionaba antes, también hay una relación importante con el oxígeno. Abajo vemos la variabilidad temporal de la alcalinidad, ¿cierto? Estos valores estimados de la salinidad, y vemos que los periodos estivales, ¿cierto? Hay una menor alcalinidad versus mayor alcalinidad, perdón, en el periodo invernal. El cambio de la presión parcial de CO2, que también posee esta alta variabilidad estacional, pero inversa, ¿cierto?, al pH, más respiración, más PCO2, ¿cierto?, son valores más bajos de pH, agua más ácida. Y he dibujado sobre el gráfico el último valor reportado para el océano de PCO2, que es 410 microatmósferas, y vemos que como es una zona costera, entonces obviamente el rango es muy variable, y tenemos periodos del año donde el agua tiene bastante más CO2 de lo del promedio del océano, pero en realidad es válido, es una zona costera, así que se espera eso. Y bajo esto, el último gráfico presenta la variabilidad temporal de omega aragonita, este índice, ¿cierto?, de la cantidad de iones que hay en el agua que permiten hacer calcificación a los organismos, y vemos que el índice varía desde un rango total de 0,5 a 2,3, y sobre el gráfico he dibujado esta línea de 1, ¿ya?, donde en general no tenemos datos experimentales para la zona, pero sí en general podemos ver que los periodos invernales, ¿cierto?, es cuando los organismos se encuentran bajo el periodo de saturación, en lo cual podrían tener o necesitar más energía para construir su concha, para calcificar. Por ende, el organismo, quizás podríamos hipotetizar ahí que el organismo podría crecer menos, podría generar también menos larvas, etcétera, podría tener unas altas tasas de respiración mayor, ya que va a tener que utilizar energía para calcificar, porque el índice de aragonita es más bajo. Entonces, en realidad quería probar solamente la relación del oxígeno, tanto con el pH, con la cantidad de CO2, en la presión parcial de CO2 en el agua, y nuestro índice de omega aragonita, ¿cierto? Valores más bajos de pH, perdón, de oxígeno, son obviamente aguas más ácidas, con más CO2 y con índices de aragonita más bajos.
¿De qué forma hemos hecho disponible esta información? No veo la lista de participantes, pero me imagino que algunos de ustedes, y esperaría ojalá todos, sean parte de esta lista de correos donde cada 2 o 3 meses distribuimos estos boletines informativos, en los cuales damos a conocer esta variabilidad del ambiente utilizando nuestro sistema de monitoreo, y generalmente estos informes son distribuidos por correo, como decía, a distintas instituciones, a distintos centros de cultivo también, a distintas fundaciones y servicios ambientales, y también a institutos de investigación y universidades, conociendo a los colegas que trabajan en el tema. Además, estos están disponibles en la página web de nuestro centro, acá está el link. Otra forma de tener acceso a esta información es que estos datos están disponibles en la página de SEASAMET, entonces seasamet.cl. Generalmente la página comienza en el área de la cuarta región, pero si ustedes bajan en el mapa van a encontrar estas dos banderas donde están las dos posiciones de nuestros sensores, ¿cierto? Y van a tener acceso aquí a los datos de temperatura, salinidad, oxígeno, clorofila. Y esos datos pueden ser descargados. ¿Cuáles son nuestras proyecciones futuras? ¿Cierto? Mostraba antes estos dos sitios de monitoreo, que son sitios en el fondo en la isla de Chiloé donde se desarrollan los procesos de engorda de los tritos. Acá llegan las semillas y lo que hemos estado haciendo en este tiempo ha sido monitorear las condiciones ambientales alrededor de los centros de cultivo y los centros de engorda. Entonces, lo que nos hemos interesado en este periodo es ver, lo que hicimos fue movilizar o transportar uno de nuestros sensores de la boya, de la plataforma completa hacia el área de Gualaihue, específicamente Caleta del Manzano. Esto fue el viernes, sábado pasado, por eso fue suspendido este webinar la semana pasada, esos eran los motivos de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque esta es una zona de captación de semillas. De hecho, la gente de Chiloé compra esta semilla, principalmente el área de Reloncaví y de Gualeguay. Entonces estamos interesados ahora a ver las condiciones ambientales asociadas a la captación de semillas. Y vamos a empezar a hacer el mismo tipo de monitoreo con los mismos equipos en esta zona. Esto, acá tuvimos bastante apoyo del sindicato de pescadores, de los distintos sindicatos de pescadores, de la Federación de Pescadores Artesanales. A través de ellos también conseguimos apoyo de Salmón Chile y Camanchaca, los cuales incluso pusieron a disposición una embarcación para que podamos desarrollar el traslado de esta plataforma que se ve acá en las fotografías, ¿cierto? Y acá está la gente de los sindicatos en Caleta El Manzano recibiendo esta plataforma para ser prontamente habilitada. Además, otra de nuestras proyecciones es poder contar con estos datos a tiempo real. Como mencionaba antes, los datos están offline hasta el momento, por lo cual tenemos que visitar la zona también frecuentemente para no perder esta información. Tener estos datos online significa, ¿cierto?, poder transmitirlos en forma, por ejemplo, con periodos de transmisión de alrededor de una hora, y la gente puede estar monitoreando instantáneamente lo que está ocurriendo en el agua, lo que está ocurriendo alrededor de los cultivos. Para esto se planifica también crear una especie de aplicación, por ejemplo, para los teléfonos celulares y poder tener acceso a esta información a tiempo real. Hay experiencias previas, esto no es algo que nosotros inventamos. Por ejemplo, acá hay un monitoreo relacionado, esto es en Estados Unidos, donde, por ejemplo, se indica la temperatura del agua en el momento, ¿cierto? Y si es de acuerdo a la temperatura en este caso, y en relación a los recursos que se están cultivando en esta zona, si es un periodo de bajo crecimiento, de crecimiento medio o de crecimiento máximo. Entonces, ese es el tipo de información que nos gustaría entregar a nosotros a partir de este monitoreo más específico. Y para finalizar, bueno, cuáles han sido una especie de resumen de lo que nosotros estamos interesados o hemos querido aportar con este monitoreo, ¿cierto? Es mayor información ambiental, pero también del sistema de carbonato, que es importante para estos organismos calcificadores, en este caso para el desarrollo de estas actividades productivas. Que estos datos obviamente estén disponibles en lo posible, con el caso de este ejemplo tiempo real, que es a lo que queremos apuntar. Y obviamente seguir con estas acciones colaborativas entre el sector productivo y el sector científico. Eso es lo que quería presentar en este momento. Creo que Luis ahora... Sí, hola, bueno, gracias Toño
por el aporte, por la charla y bueno, a todos los que están participando, la idea es que ahora a través del chat, no sé si pueden todos ver el chat, puedan hacer algunas preguntas, los que quieran hacer alguna consulta. Y yo les voy a leer las consultas al Antonio para que él las pueda responder. Eh, ¿Alguien tiene alguna consulta de los que están conectados? De todas maneras, no sé si pueden, no sé si todos pueden ver el chat. Yo sí. Ya, aquí dice, Cecilia pregunta, ¿el monitoreo se sumará al que ya realizan otras instituciones? Eso pregunta. Ok, aquí puedo responder. Hola Cecilia, ¿cómo estás? No sé a qué te refieres con otras instituciones, pero bueno, en este caso vamos a mantener un monitoreo en Chiloé, el de Vilupulli, y el segundo monitoreo en Caleta Manzano. Obviamente nos interesa colaborar, de hecho, comenzamos en algún momento, tuvimos, perdón, interacción con IPOP en Castro, eh, porque ellos también tienen monitoreos en la zona y incluso estuvimos probando equipos con ellos al mismo tiempo para poder hacer una autocalibración, y ellos incluso montaron una estación meteorológica sobre una de estas balsas. Entonces, por un lado teníamos los datos ambientales en el agua y por otro lado IFOC tenía los datos atmosféricos de la estación meteorológica. Entonces hemos hecho este tipo de relaciones y de colaboraciones con otros institutos y que obviamente el centro está abierto para poder mantener y mejorar, de hecho, este sistema de monitoreo. Eh, Me atrevería incluso a decir que el centro siempre está abierto a tener este tipo de colaboraciones porque son experiencias que necesitan bastantes recursos. Así que si tú compartir esos recursos con alguien más, yo creo que sería bastante beneficioso para ambas instituciones que quieran participar. Eh, bueno, gracias Antonio. La otra pregunta que hay es de C. Quintana, que dice que muchas gracias por la presentación y pregunta que esto no podría realizarse en Cochamó, Ralum, etcétera. Creo que es una pregunta. Ya, sí, sí, entiendo. Sí, hay varias áreas de interés, tanto para Chiloé en el área de Engorda, de familia, por ejemplo, Reloncaví, etcétera. Aquí el limitante son equipos con tecnología bastante avanzada, son de alta posición. Hay una tabla ahí, por ejemplo, tener valores de 0,003 de pH, quizás es un poco exagerado para este tipo de cosas, pero en el fondo lo que hacemos es hacer ambas cosas, hacer la parte científica con lo mejor que podemos y aprovecharlo con los mejores equipos que tenemos, también entregar la información para los procesos productivos, en este caso la agricultura. Lo que sí se podría hacer son monitoreos más básicos, obviamente, para poder tener este tipo de estudios ambientales y definir variables en el fondo que se puedan medir en forma más básica. Yo sé que hay varios llamados, por ejemplo, a monitoreos de este tipo para cambio climático, para manejo de la zona costera, etcétera. Así que siempre estamos tratando, obviamente, de poder estudiar más zonas. Es una zona que geográficamente también es muy variable, entonces quizás nuestras mediciones son tan extrapolables a todos los sitios. Esa yo creo que es una de las limitantes grandes de cualquier monitoreo que se haga en la zona de la Patagonia. Gracias. La otra pregunta que hay es si, dice que Cristian Duarte pregunta, ¿cómo se explica la gran baja de pH con salinidad alta? Imagino por incremento de CO2, pero ¿de dónde vendría? Eso pregunta. Sí, no expliqué casi nada del detalle de las interrelaciones entre las distintas variables. Ahí viene la pregunta. Pero claro, principalmente incremento de CO2. A pesar de que el CO2 que tenemos acá no es medido, es estimado utilizando el CO2 pero también coincide eh, es principalmente respiración. Yo tengo que meterme un poco más en las relaciones con oxígeno, lo mencioné vagamente en la presentación, vemos que gran parte de las relaciones entre las variables son casi todas las del sistema carbonato más ligadas al oxígeno que a la clorofila, por ejemplo, que los organismos autótrofos, que era lo que
podríamos esperar en un comienzo, ¿cierto?, en un área que es bastante productiva y bastante estacional en su productividad. Casi todas las variables están más ligadas al oxígeno, tanto pH como PCO2 y la humedad de carbono. Entonces ahí hay que meter un poco más de mano para yo poder decir. Bueno, gracias. La otra consulta es que si hay relaciones entre estos parámetros ambientales y la concentración de colectores en las diferentes zonas de captación de semillas. Eso pregunta Cecilia La también. verdad que, sí, Cecilia, la verdad es que no conozco comparaciones de este tipo en estudios anteriores. Nosotros acabamos de mover una plataforma a un área de captación de semillas, pero todavía no tenemos ninguna medición. Eh, entonces, utilizando esta información específicamente, no tengo respuesta, porque no tenemos ese tipo de mediciones. Eh, Así que no sé si hay, seguro deben haber. ¿Quiénes las tienen? No sé, quizás gente que está aquí en el público podría responder mejor que yo esa pregunta. Bueno, dice, ¿cómo se podría acceder a los datos que tú comentas que será online del manzano? ¿Se compra alguna Eh, inscripción? no. Bueno, en el caso del manzano, y como acabo de mencionar, acabamos de transportar la plataforma que va a contener estos equipos. Los equipos aún no están montados ahí. Eh, y hasta el momento no vamos a tener los datos online, van a ser offline. Y cada vez que nosotros visitemos el área, estamos estimando entre una vez o cada 2 meses vamos a estar visitando el área, los datos van a estar disponibles en el CEASAMET, en la página de CEASAMET, como ya están disponibles los datos que fueron parte de esta presentación y que son parte del monitoreo que continúa en Chiloé. Esperamos, sí, en el centro poder, dentro del transcurso del año, ojalá, y si no en el próximo, poder tener estos sistemas online. Que en el fondo yo creo que sería un poco lo mismo el sitio donde estén alojados estos datos, pero obviamente con la actualización cada una hora y no cada 1 o 2 meses. Por ahora no hay ninguna otra consulta, así que, no sé, ¿alguien más querrá hacer alguna otra pregunta, Antonio? Yo voy a mencionar porque si bien hay una pregunta que quedó aquí, pero que se respondió en el chat, pero quizás alguien no la vio. Recordar nomás, Luisa en todo caso lo dijo, esta presentación queda disponible en el canal de YouTube de Gente Mucho. Nosotros generalmente miramos también en los comentarios abajo, así que pueden ver si hay preguntas posteriores, también se podrían realizar en los comentarios del video que quede en YouTube. Sí. Y de todas maneras, Musers tiene una página de internet y también tiene un Facebook. Entonces también va a estar disponible ahí en las redes sociales. Así que cualquier cosa y bueno, si necesitan algo como alguna consulta, también pueden escribirme, pueden mandarme su correo y yo puedo escribirles directamente o también a Antonio. Así que les doy las gracias a todos, bueno, a Antonio por esta presentación y a todos por participar. Y bueno, espero que también puedan seguir participando en los seminarios, en los webinars que se van a seguir realizando. Espero que todos los meses y gracias por entonces la atención. Muchas gracias a todos. Adiós. Ahí están llegando hartas, bueno, felicitaciones de parte de David, de Cecilia y de Cristian Duarte. Todos están agradeciendo. Así que muchas gracias, Antonio. Gracias. Alcanzo Chao a a ver. todos. Ok.